nombre es Josefina Herrera. Pertenezco a la escuela bíblica Promesa. Entonces, esta escuela bíblica ya tenemos más de 7 años. Nuestro guía espiritual, nuestro profesor, el padre Fernando Luis Laverde, él es nuestro formador, nuestro guía espiritual. Y le doy gracias a Dios porque a través de él el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 18, versículo 23 y siguiente. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándolo le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le llamó mandar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno de sus hermanos y hermanas. Esto es palabra del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta palabra de Dios. Pueden sentarse. Aquí hay un mensaje poderoso esta tarde para ti, para mí. Lo primero que el Señor quiere hacernos sentir es que el reino de los cielos no está tan lejos como muchas veces tú y yo creemos. A veces pensamos que el reino de los cielos está allá y que es inalcanzable. Pues la buena noticia que el Señor le tiene a ustedes y a mí esta tarde es que el reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos está aquí, muy cerca de ti. Tócate la mano en tu corazón, ponte la mano derecha. El reino de los cielos está en tu corazón.
en mi corazón. Lo que pasa que muchas veces el Señor nos manda a construir el reino de Él en medio y dentro de nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo destruimos. No lo construimos, lo destruimos. ¿En qué momento? Lo voy a explicar. Aunque tengo algunos apuntes, el Señor siempre cambia y hay que ser obediente. ¿Cuándo destruimos el reino de los cielos? Cuando no nos comportamos como hijos de Él, cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo que nos separan de Él, y al separarnos de Él, nos separan de amarnos los unos con los otros. Cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios y lo demostramos con hechos, amándonos y aceptándonos tal y cual somos, entonces construimos el reino de Dios. Esta tarde el Señor te invita a ti, me invita a mí, a que le ayudemos a seguir construyendo su reino. Un reino que fue preparado para ti y para mí. Hay una canción que dice así: hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir. Amén. ¿Ustedes la han escuchado? Entonces, nosotros necesitamos abrirnos a que el Señor moldee dentro de nosotros lo que Él sabe que tiene que hacer. Hoy, esta tarde, en el nombre del Señor, el Señor quiere hacer de ti y de mí, de ese barro, porque somos barro en las manos del alfarero. Él hace de ti algo inmenso, algo poderoso, algo maravilloso, pero tú tienes que creerle y tienes que dejarte moldear por el Señor. Y ustedes saben por qué inicio explicando lo que significa el reino de los cielos, porque para eso nosotros tenemos que trabajar aquí en la tierra. Este siervo sin entrañas, yo no sé cómo ustedes pueden definir una persona sin entrañas. Una persona sin entrañas es aquella que no tiene compasión. Una persona sin entraña es aquella que no le importa cómo se siente el hermano, que le da igual. Yo no sé si ustedes, aquí no hay ninguno de ustedes. Aquí todos son compasivos y misericordiosos, porque ese es el tema principal: la compasión y la misericordia de Dios. Ojalá y aquí no aparezca ninguno de esos siervos. Eso es por allá, por donde yo vivo, lejísimo. Porque una persona sin entraña es una persona amargada, una persona chismosa, una persona llena de cizaña. Yo no sé si ustedes conocen o han oído escuchar el evangelio del trigo y la cizaña, que crecían juntos, pero al final, al tiempo de la cosecha, el Señor separó uno del otro y mandó a cortar la cizaña. Y estaban creciendo juntas el trigo, pero el trigo dio fruto, mas sin embargo, la cizaña, que se creía la gran cosa. La cizaña es una plantita que se parece al trigo, y cuando el trigo va creciendo, ella se queda como erguida, ella se queda derechita. Yo soy yo lo sé todo, yo lo puedo todo. Muy orgullosa se sentía. Pero cuando van a cortar el trigo, el Señor le dice: no te preocupes, déjala que crezcan juntas, que al final yo la mandaré a cortar y la tiré fuera, y al trigo lo llevaré conmigo. Yo no sé si esta tarde tú quieres ser trigo o quieres ser cizaña. Entonces, perdón,
¿Quieres ser trigo? Qué lindo. Bueno, pues entonces todo el mundo queremos ser trigo. Levanten la mano los que quieren ser trigo. Ahora, si yo le hiciera una pregunta, ¿alguna vez tú has sido cizaña para alguien? No, pues miren, yo sí, yo he sido cizaña. La cizaña viene ligada al pecado, y como yo me siento pecadora, muchas veces me he convertido en cizaña. Pero qué bueno que aquí están todos los santos de esta comunidad, amén. Qué bonito. Pero la hermana se ríe. Pero ¿saben qué? Qué hermoso es uno reconocer, porque yo reconozco las veces que he sido cizaña en la vida de muchas personas. ¿Y qué he hecho? Venir a los pies de Jesús. Porque el mensaje de hoy es que Él es compasivo y misericordioso. Y si yo vengo con un corazón humillado y arrepentido, Él no me va a rechazar. Entonces en esta tarde, si tú alguna vez te has sentido ser cizaña, o te has sentido ser una persona sin entraña como este siervo, óiganme, hoy vamos a dejar todo lo que sea cizaña y lo que sea sin entrañas a los pies de Jesús, porque el Señor nos mandó a construir su reino, reino de amor, de paz y de justicia, amén. Entonces, aquí quizás no hay personas como este siervo, como este señor que decía que quería ajustar cuenta con aquellos trabajadores. Y había uno que le debía 10,000 denarios. Y cuando el Señor le pide cuenta, que le dice que iba a terminar en la cárcel, él dice que se va a sus pies. Dice el texto, se fue a los pies de Jesús, de ese Señor, el cual esta tarde tú y yo vamos a venir también a los pies de Él. Y le suplicaba. Y dice la palabra que mirando cómo Él le pedía compasión, le fue concedido. El Señor le perdonó la deuda, los 10,000, y se fue alegre y contento. Vamos a seguir leyendo esta parte de este texto, porque de verdad que a mí me conmovió tanto, y por eso en esta tarde el Señor quiere que tú y yo abramos nuestro corazón y nos demos cuenta si muchas veces hemos tenido compasión y misericordia con aquel hermano que muchas veces tú sabes que ha estado en necesidad. ¿En necesidad de qué? No solamente, porque muchas veces cuando hablamos de necesidad ya nos vamos de una vez a lo que es lo material. Yo siempre he dicho que la comida espiritual muchas veces vale mucho más que aquella comida que verdaderamente nos alimente el cuerpo. El alma necesita primeramente alimentarse y luego lo demás el Señor se encargará. Por eso, cuando nos dice el mensaje, como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él y su mujer y todos sus hijos. Pero él le decía, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Me detengo aquí, hermanos y hermanas. Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. La palabra paciencia, hoy cuando yo venía y meditaba, yo me preguntaba, ¿cuántas veces yo he sido impaciente? ¿Cuántas veces me ha ganado la impaciencia? Hoy esta tarde también el Señor te pregunta a ti que estás sentado, que estás sentada enfrente de Él una vez más. ¿Has tenido tu paciencia con tu esposo? Con ese esposo que te ha dado tanto dolor de cabeza. Con ese hijo que ya muchas veces tú no encuentras qué hacer con él.
con esa hija que te ha dado tantos dolores de cabeza. A ti, esposo, con esa esposa que también muchas veces te ha dado dolores de cabeza. Vamos a hacer cada uno de nosotros como un examen de conciencia con esa palabra, paciencia. El Señor nos invita esta tarde a tener paciencia, que muchas veces, lamentablemente, no la tenemos. Pero que no es fácil, pero tampoco imposible. Porque solamente hay que pedir y sabérsela pedir al Señor. Pero más aún, vemos cómo muchas veces nosotros pedimos misericordia, mas no somos misericordiosos. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Por lo mismo que acabó de pasar en este texto, que ustedes cuando lleguen lo van a leer una vez más. Dice que al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Me detengo aquí. El primero, ¿cuánto le debía? 10,000. Miren, esto es como para escudriñar esta palabra y no leerla por leerla. La palabra de Dios hay que leerla, meditarla, saborearla, hacerla suya, hacerla mía y luego compartirla. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuántas veces yo no había leído este texto, tú no habías leído este texto. Todos los que leemos la palabra de Dios, los que vamos a misa, ¿quiénes fueron a la Santa Misa en el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aquí hay siervos valientes que saben que necesitamos ir a misa para alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esa palabra hace eco en ti. ¿Cuándo? Cuando tú le pides la luz al Espíritu Santo. Porque muchas veces yo la había leído hasta que cuando volví a leerla y a leerla y a leerla para preparar el tema de hoy, que el Señor va cambiando muchas cosas, yo decía, bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo este siervo, a quien le han perdonado una deuda de 10,000, no es capaz de perdonarle a su compañero, óigame, 100 pesitos, vamos a decirlo así los dominicanos? O sea, prácticamente no le debía nada comparado a la deuda que le perdonaron a él. Nos estamos encajando, estamos entendiendo, para cuando el Señor quiera hacer esta tarde contigo, tú dejes que Él entre, more, saque y haga lo que tenga que hacer contigo esta tarde. Amén. Pero para eso necesitamos tener oído de escucha de discípulo. Y nos sigue diciendo el mensaje, pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que le debía. Yo me entré dentro de este texto y yo me conmoví y mi corazón sentía compasión y yo vivía esta palabra porque yo decía, cómo la injusticia está ganando hoy en día. Hoy dentro de nosotros hay muchas injusticias. Y no hablo únicamente de injusticia del gobierno, del presidente, porque de una vez pensamos y nos vamos a lo más alto. No, dentro de nosotros mismos somos injustos muchas veces. A Dios no le agrada la injusticia. Y voy a poner ejemplo, esta comunidad tan hermosa que una vez nos abrió las puertas y que estos servidores que el Señor ha elegido, quizás muchos de ellos no están
no conozco la razón, Dios sabrá. Pero el Señor quiere servidores justos. El Señor quiere discípulos justos. El Señor quiere siervos justos. Que nos apoyemos, que nos demos la mano unos a otros. Que cuando alguien necesita de ti, tú estés ahí para tenderle tus manos. Que tú seas el hombro de esa persona que necesita apoyo. Que cuando tú salgas a la calle, aquí hay mucho temor de darle la mano a aquel que se cae porque la justicia de aquí no te lo permite. Oye, yo no podría pasar por el lado de un marginado y viendo la necesidad y pasar de largo. Al menos esta no es Josefina. Esta no es la Josefina que el Señor está preparando para hablar de Él. Porque yo no vine a hablar de mí. Yo vine a hablar de lo que estoy conociendo. Y lo que estoy conociendo es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Un Dios que vive dentro de ti. Pero que muchas veces nosotros, con nuestro mal comportamiento, lo separamos de nuestras vidas. Lo sacamos de nuestras vidas. Y no nos vayamos más lejos. En nuestros hogares también muchas veces se viven las injusticias. Pero que hoy vamos a pelear ante los pies de Jesús por esa bendición. Hoy el Señor va a romper cadenas. Hoy el Señor quiere entrar dentro de ti y sacar todo lo que Él sabe que hay dentro, que no es para glorificarse. El Señor quiere glorificarse en ti. El Señor quiere transformar la vida tuya y la de tu familia. El Señor quiere que tú y yo extendamos su reino, que ese reino de amor, de paz y de justicia viva en medio de nosotros. Amén. Pero para eso necesitamos dejar de ser un hijo de Dios sin entrañas, un hijo de Dios sin compasión. Hoy vamos a invertir el papel. Hoy, en vez de ser un hijo sin entrañas y sin compasión, hoy le vamos a pedir al Señor que nos regale un corazón compasivo y misericordioso, y que nos regale también el don de la paciencia. Yo no sé, pero esta tarde el Señor quiere seguir hablando. El Señor quiere que tú y yo vivamos como lo que Él quiere que seamos: hijos y hermanos. Porque hace falta el amor, hace falta el perdón, hace falta el arrepentimiento, hace falta el estar a los pies de Jesús. El Señor muchas veces quiere hacer grandes cosas en ti y en mí, hermano, pero es que le cerramos la puerta de nuestro corazón. Y como le decía al principio, en una puerta cerrada Él no puede entrar. Ojalá y esta tarde tú quieras entregarle la llave de tu corazón y decirle: Señor, mira la llave de mi corazón, entra. Tú sabes lo que hay en él que no te agrada. Yo no sé tú, pero yo conozco, como decía mi papá, cada uno sabe de cuál pie cojea. Entonces, tú conoces lo que hay dentro de ti. El Señor muchas veces quiere obrar, pero tú le atas las manos. Y muchas veces hemos escuchado que el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. El Señor te hizo y te hizo libre para que tú elijas. Por eso, estudiando la palabra, vuelvo y le digo, le doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino a nuestro sacerdote, el Padre Luis, nuestro formador de la escuela bíblica. Y él siempre nos dice esta frase: Dios no condena a nadie. Porque tenemos que tener cuenta, a Dios tú no debes de buscarlo por miedo.
A Dios se le busca por temor, por amor. Dios no condena a nadie. Dios no juzga a nadie. Y muchas veces nosotros queremos asumir el papel que le corresponde a Él. Él no nos juzga, mas sin embargo nosotros queremos hacerlo con los demás. Muchas veces. No lo digo por ustedes que están aquí, sino quizá por algunos que ustedes conocen allá afuera. Pero hoy el Señor nos quiere libre. El Señor quiere regalarte tantas cosas, hermanos y hermanas, a ti y a mí, que tú no te puedes imaginar. Dios tiene tanto que darte, más que tú pedirle. A veces no recibimos lo que le pedimos porque lo hacemos equivocadamente. Yo muchas veces no he recibido lo que le pido, una porque quizá lo pido mal y la otra porque quizá es lo que no me conviene en el momento. Ahí viene otra vez la palabra paz. ¿Cómo se llama la palabra? La palabra que el Señor no quiere regalar o el que no esté regalando. Díganlo sin miedo. ¿Cómo se llama la palabra? Paciencia. Al tiempo de Dios. El Señor sabe cuándo y en qué momento te da lo que tú le estás pidiendo. Yo no sé qué tú le quieres pedir al Señor en esta tarde, pero hoy el Señor quiere que tú y yo, como el padre Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, ese hombre de Dios que hoy en su palabra clamaba a Dios por el pueblo de Sodoma y de Gomorra, que estaban atados al pecado. Los que fueron a misa y escucharon la palabra de Dios, Abraham le decía: Señor, pero si allá hay 20, 30, 10 justos, por esos justos tú no nos vas a perdonar, no le vas a perdonar. Y el Señor le decía: lo haré. Y él le volvía y le decía: perdona, mi Señor, pero si por un justo que hay en esa ciudad tú no nos perdonarías. Y él le dijo: por ese también lo voy a perdonar. Aleluya. Esa palabra de hoy me quemaba por dentro, como la del Evangelio también. Aleluya. San Lucas 11 y siguiente. De ese amigo que fue a tocar la puerta y que ese otro amigo le decía: es tanto lo que insiste que voy a tener que atenderlo. Aleluya. Esa palabra me quemaba por dentro. El Señor quiere que tú vengas y te postres ante Él. El Señor quiere que tú vengas a pedirle, pero necesitamos que Él nos enseñe cómo hacerlo, porque ahí es que está el detalle. Necesitamos pedirle al Señor que en esta tarde, que en esta noche, Él venga a entrar, a sanar, porque para tú amar tienes que perdonar, pero para perdonar tienes que sanar. Un corazón lleno de odio, de resentimiento y de dolor es incapaz de perdonar. Yo no sé si aquí hay muchos de ustedes que quieren sincerarse con el Señor, que quieren venir a entregarle sus cargas, sus preocupaciones, desahogarse con Él, tocarle a la puerta, insistir, como nos decía el Evangelio de hoy. El Señor dice: pidan y recibirán, busquen y hallarán, toquen y se le abrirá. Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla.
Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar.